Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. El día de Navidad contemplamos a Jesús en la cuna, pero también se nos presenta la dulce madre absorta en la contemplación de su divino Hijo, en éxtasis sublime frente a la gloria de la divinidad. Pobre, muy humilde, muy necesitada en las cosas materiales, pero inmensamente rica al poseer a Dios. Madre mía, hoy te recuerdo en Belén, cuando te llegó el tiempo de ser madre y diste a luz a Jesús. Lo envolviste en pañales y lo acostaste en un pesebre, porque para ti y tu hijo no había lugar en el albergue. Hoy como nunca, te siento madre y te consagro mi amor y mi ternura. Hace nacer a tu hijo Jesús en mi corazón, para que podamos cantar y contarnos entre todos y desearnos una feliz y santa Navidad. Amén, amén, amén. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos llegando a uno de los días más lindos, más limpios, más sagrados, más festivos que tenemos como criaturas, como hijos de Jesús, como seguidores de Él, o que pretendemos seguirlo. De esta manera entonces, al llegar a esta Navidad, donde se nos ha traído una buena noticia, una gran alegría, donde hemos compartido aquello como una letanía celestial. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una luz, o como también la otra que cantamos con el gozo interior: noche de paz, noche de amor, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Nos ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. Estas cosas que nosotros estamos verbalizando, que estamos mostrando, que estamos repitiendo desde los micrófonos de Radio Fe Latina, son conmovedoras, son profundas, son fuertes. Deben ser como norte, como objetivo, como guía en nuestros pasos, en nuestro caminar. Deben ser aquello que nos ilumine y nos guíe a lo largo de nuestra existencia, a lo largo y a lo ancho de este año por venir. Estamos contentos, pero estamos felices. Por eso deseamos una feliz Nochebuena, una feliz Navidad. Pero más allá que hacer un jajá como un emoji en algún WhatsApp, es una alegría que debe nacer auténtica del corazón y reflejarse en nuestro rostro, aquello que va marcando nuestra alma, guiar y darnos a nuestros semejantes que tanto nos necesitan. Hemos compartido a lo largo de este intenso año 2022, este año que estamos casi concluyéndolo, al cabo último domingo de este año 2022, y lo vamos cerrando nada más y nada menos que con la fiesta de la Navidad. Que cada uno pueda recrear en su corazón esa estrella de Belén que marca el rumbo, que nos guía, que nos ilumina en momentos de tanta incertidumbre,
en momentos en que la realidad en muchas ocasiones nos hace tambalear. Estamos en pleno festejo de la Navidad, pero a la Navidad le siguen días por venir. Y en estos días por venir, más allá que lo que hoy nos ocupa es el nacimiento del Mesías, es el nacimiento de Jesús, esta semana tengamos presente este lunes 26 a San Esteban, el martes 27 a San Juan Apóstol, el miércoles 28 a los Santos Inocentes, el jueves 29 a Santo Tomás Becket, el viernes 30 nada más y nada menos que a la Sagrada Familia. Tengámoslo en cuenta, entre tantos deseos de feliz Nochebuena, de feliz Navidad, entre tantos festejos, entre tantas tristezas, ¿por qué no?, que muy humanamente suelen aflorar en estas fechas, producto de las diversas vivencias, situaciones acaecidas a lo largo del año, pero por sobre todas esas tristezas debe aparecer la luz de la esperanza, la novedad, la natividad, aquello que va dándole un empuje, una alegría y un sentido a nuestra vida. Nos hemos ido conociendo, estamos en Radio Fe Latina, compartiendo este segmento semanal a la luz de la palabra, Natividad del Señor, 25 de diciembre de este año 2022, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y en ella no se hizo nada de todo lo que existe. Y en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que venía a este mundo y ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo fue hecho por medio de ella. El mundo no la conoció. Vino a los suyos no la recibieron. Pero todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe el Padre como Hijo único, Dios de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí, me ha precedido porque existía antes que yo, de su plenitud. Todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado, es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 25 de diciembre de este año 2022, Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Sobre este texto van a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, renovadas con la alegría de la Navidad, el señor Miguel Carreras. Que ha sido un gusto encontrarnos a lo largo de todo este año intenso 2022. Cuanto más este gusto
Navidad, Miguel, que seas bienvenido a Radio Fe Latina, a este nuestro encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Y va muy bien, Fabián. Como de costumbre siempre tenemos que decir lo mismo porque siempre es lo mismo. A la luz de la palabra, a la luz de la vida, a la luz de la luz. Ahora estamos siempre, en tanto ingresamos en la consideración de estos textos sagrados, de esta palabra de Dios, entramos precisamente en la vida y nos encaminamos, porque este es el camino, el que nos indica la palabra hecha carne, la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el verbo es el camino, la verdad y la vida, y entonces estamos encaminados rumbo a la posesión de la vida previa revelación de la plenitud de la verdad que nos hace aquel que viene a nosotros y que viene a nosotros justamente para comunicarnos algo que es increíble a la luz de la mera razón humana, algo que la trasciende, algo que siempre va más allá. Y vamos más allá, sí, vamos a la captura, ya lo hizo el Señor por todos nosotros y eso es lo que nos quiere dar y participar con nosotros. Una vida plena, la posesión de la misma y la felicidad consecuente que surge de él, la riqueza mayor a la cual podemos aspirar y una riqueza que nunca deja de ser, que permanece y que se agranda a medida que en la sana posesión de la misma la vamos también nosotros participando con todos. Es un día especial, es el día, ¿no es cierto? Es el día el que Dios viene a nosotros. Muchas cosas se pueden decir. Claro, tenemos un espacio limitado, Fabián, un espacio radial donde sabemos, en fin, no podemos ingresar en el terreno argumental con demasiada abundancia, pero la palabra de Dios ya lo ha dicho todo. En este pasaje, fíjate vos, es para este domingo de Navidad. Ayer habíamos visto en la lectura de la Nochebuena el pasaje, ¿no es cierto?, donde José y María van a empadronarse. Y parece que iban de la Galilea, lógicamente de Nazaret, donde habían vivido, donde habían nacido y vivían, ¿no es cierto?, rumbo a Belén. Bueno, y en el camino parece que María sintió ya los dolores propios del parto y entonces estaba encinta María, ¿no es cierto?, y ya en Belén da a luz al niño. La Nochebuena. Y se nos dice acá en términos muy breves, después si querés lo leemos, Fabián, leemos ese pasaje que tiene que ver con el análisis que estuviste leyendo en el momento de ahora. Claro, el análisis, uno diría más de carácter teológico, cristocéntrico, que hace el apóstol San Juan a propósito del misterio del verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a considerar centralmente, por supuesto, esta lectura como la propone el magisterio de la Iglesia, pero está indisolublemente unida, así lo vivimos nosotros, al momento en que viene a nosotros aquel que es el verbo en el principio, aquel que viene de la eternidad al tiempo y que en el tiempo es este niño que nace en Belén, este niño que es realmente adorado por los pastores que cuidaban a sus rebaños en la noche, a los cuales angélicamente Dios comunica que les ha nacido un Salvador. Algo que no está, como dijimos recién, no está quizá en la mera especulación humana, trasciende. Es algo, es el mayor signo que ha producido Dios a través de toda la historia. Y uno diría de la historia de la humanidad, y yo diría de la historia del universo entero. El mayor signo. Una mujer virgen va a dar a luz. ¿Dios lo hace? Sí, Dios lo hizo. El Espíritu Santo fecundó a la joven María, virgen, y nace un niño. Dios mismo, el que era en el principio, el que era la vida, el que era aquel por el cual son todas las cosas y ninguna de las cosas que existe llega a ser y llega a existir. El que es Él, el que es, el que es el que es. Bueno, aquel que es la vida de todos. Viene a habitar con nosotros aquel que no es perceptible, uno diría por los meros órganos de los sentidos, sí,
el que no es visible al ojo natural, el que no es audible al oído natural, el que no es tangible al tacto natural, aquel que está fuera de la posibilidad nuestra de verlo y conocerlo, al que ningún hombre ha visto ni puede ver. Se hace visible, se hace audible, se hace uno de nosotros. El que es el todo se hace uno de nosotros, todo en cada uno de nosotros. El principio de la vida viene a nosotros. Vos sabés, conservando un poquito así como, al estilo parabólico que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo siempre, estaba pensando cuántos sabios en el mundo, ¿no?, han hecho, sí, intentos, hasta el día de hoy, Fabián, por explicarnos el origen del universo, ¿no? Hasta no hace tantos años, por ejemplo, apareció Stephen Hawking, un hombre muy sabio, un gran astrofísico, nos explicaba el milagro, la teoría del Big Bang, por ejemplo, queriendo todos incursionar en algo que está un poquito más allá de la posibilidad humana, aún de la más elevada en el campo de la investigación y conocimiento científico-técnico. Pero aún desde el campo de vista o desde el punto de vista de la pura intelección o de la especulación de la lógica y de la metafísica, aún trascendiéndola en el nivel que llamamos muchas veces metafísica, metalógica, fenómenos transinteligibles. Recordaba yo la famosa teoría platónica, un filósofo que existió. Vamos a poner un ejemplo de alguien que vivió en el tiempo antes que nuestro Señor Jesucristo, que también tenía sus teorías. La teoría platónica de las ideas, ¿no es cierto? El territorio idético. ¿Y qué imaginaba Platón? Dentro de esa especulación posible de la razón natural. Y él hacía la relación entre el noúmeno y el fainoúmeno, el noúmeno y el fenómeno, cómo se expresa el núcleo, la idea a través del fenómeno, de aquello que es material, aquello que es visible, tactible a nuestros sentidos. Y entonces la especulación de él iba ascendiendo en el sentido que, partiendo del objeto, así como lo hace nuestro Señor en el campo de la parabólico, del objeto dice a qué compararé, y hace la comparación para llegar finalmente a la lección espiritual superior absoluta que solamente está en la posibilidad y conocimiento de Dios, del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, para hacer en nosotros lo mismo que es en Él. Para hacer de nosotros, precisamente, comparativamente con la teoría platónica, digamos, somos el fenómeno del noúmeno, la idea expresada a través del fenómeno. El fenómeno sería el hombre, aquella naturaleza que asumió nuestro Señor, mostrando a través del hombre Jesús la presencia de Dios, el Verbo que es en el principio, el Dios creador, el Dios incognoscible por el hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está, ahí lo tenemos, cerca. Ahí, como diría Platón, ¿no es cierto?, hemos llegado a la idea que da origen al fenómeno. El Dios que hace al hombre imagen y semejanza suya. El Dios, el Padre eterno, el principio mismo, en Jesucristo nuestro Señor, como hombre, con naturaleza similar a la nuestra, pero, recuperando para el hombre todo aquello que el hombre perdió como imagen y semejanza de Dios. Cómo se desvió el hombre, historia que leemos en la Revelación, y que nos da la idea de qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra, como siempre, por ejemplo en el relato del Génesis. De esa imagen y semejanza que es el hombre que hace Dios, imagen y semejanza suya, ahí está, Dios en el hombre y el hombre en Dios. El hombre se desvió, se fue de esa semejanza. Y si bien sigue siendo buena su naturaleza, porque Dios vio que el hombre era bueno, lo que hay que recuperar es la semejanza. Y viene a hacerlo eso este niño que nace pobremente en este pueblito de Belén. Dijimos, nace en Belén, sí,
adorado por los pastores que cuidaban a sus rebaños. Sí, uno diría que pobre adoración, ¿no? Bueno, veamos la figura del pastor. La figura del pastor está significando también a alguien que puede conducir porque conoce, porque sabe, porque conoce a las ovejas, porque reconoce la voz de cada una de ellas, porque lo reconocen a él y porque lo siguen exclusivamente a él. Y eso debe ser la humanidad ya figurada en este relato, en que la primera adoración del Dios que viene a nosotros es precisamente por cuenta de estos pastores, de estos humildes trabajadores que están velando y cuidando por sus rebaños en la noche. A ellos se manifiesta Dios, a través del ángel y finalmente de la legión de ángeles que adoran y alaban al Señor de la vida que acaba de nacer, que comunican la gran noticia: les ha nacido un niño, lo encontrarán, sí, en un pesebre, envuelto en pañales, en brazos de su madre. Su madre y su padre están con él, solamente en medio de animales. No había lugar para este niño en la posada. Parece que no hay lugar entre los hombres para aquel que viene a hacer la salvación de todos los hombres. ¿Sí? También esto implica un misterio, naturalmente, y cada una de estas palabras precisamente abarca un misterio que nos revela aquel que viene a nosotros, este niño que nace en este pesebre que debe estar preparado para tal evento. Y el pesebre somos nosotros, es el corazón, nuestro corazón. Ahí va a nacer, ahí nace. Y entonces el registro de su nacimiento no hace falta que esté censado reglamentariamente en una posada humana y que no haya lugar en ella. No tiene cabida. ¿Sabe por qué? Porque la ciudadanía y la inscripción de su nombre está en los cielos mismos, en el lugar pleno de la vida, como el de todos nosotros, que si lo recibimos también nuestro nombre pasa a ser escrito en el libro de la vida, en el libro de los cielos, de donde viene este niño a sacarnos. Pero viene como uno de nosotros, viene fenoménicamente, viene como hombre y viene a hacer todo lo que el hombre no puede hacer. Y lo hace, y lo sigue haciendo. Y lo va a consumar sin duda en la plenitud de una gloria que solamente está en Él, que solamente Él conoce, porque Él es la misma gloria. Porque esa gloria está en ese verbo que es en el principio. El que era en el principio. Vino a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Todos nosotros. El que era Dios en el principio, el que estaba con Dios, el que hizo todas las cosas y por las cuales las cosas que existen es por causa de la operación de este verbo. Él era la luz, y la luz es la vida de todo hombre que viene a este mundo. Vino los suyos, sí, los suyos, dice acá el Evangelio juánico, no lo recibieron. Pero aquellos que sí lo recibieron le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, a los que lo reciben, a aquellos que lo recibieron, a aquellos que lo van de recibir, a todos, más allá del tiempo y lugar en que hayan venido a este mundo. El Señor sabe dónde está el pesebre, sabe dónde estuvo lugar para habitar entre los hombres, sabe qué corazón se abre cuando Él golpea. Sabe en brazos de quién está. Sabe quién lo está adorando y reconociendo. Lo está viviendo como hombre y lo va a galardonar como Dios. Porque el galardón que vamos a recibir aquellos que lo hemos recibido va a ser la plenísima autoridad de cada uno de aquellos que nos llamamos y finalmente con pleno derecho, porque lo veremos cara a cara en la plenitud de la semejanza recuperada, cara a cara, como Él es. Seremos finalmente semejantes a Él, porque eso es lo que viene a ser, recuperar esa semejanza perdida en nosotros para hacer finalmente lo que hace desde el principio. Todo fue hecho por la palabra, también nosotros, y nada menos que nosotros, que somos la mayor obra que hizo aquel que es el creador, el obrador, el autor de todas las cosas del universo.
Es un... Bien, digamos, ha sido generosamente profundo en tu descripción como para preguntarte o repreguntarte varias cosas que, como vos bien mencionabas, en virtud del escaso tiempo que disponemos, y bienvenido a este tiempo que disponemos, tenemos que irnos acotando. Pero estaba pensando en esta Navidad. Hoy es el comienzo de una vida que tendrá un hilo conductor, digamos, porque no nació en una clínica privada, no nació en un sanatorio de lujo, ni siquiera en un hospital público de avanzada atención, sino que rodeado de pastores, en un pesebre, porque no había lugar para él en la posada. Eso se verá, este comienzo de vida que compartimos hoy con la recreación del nacimiento de Jesús, lo vamos a ver a posteriori a lo largo de su existencia terrenal, y el final en la cruz, donde muere solo y acompañado solo por sus cercanos, por su madre, aquella que lo acompañó desde el mismo nacimiento hasta la partida, digamos. Hay mucha coincidencia entre el pesebre y la cruz, me imagino, Miguel, ¿sí? Y sí, tantas veces en las formas en que conversamos estos temas, Fabián, en el seno de de un discernimiento que nos da precisamente el mismo que viene a nosotros, por medio del Espíritu, el Espíritu que es el que da testimonio de que este niño que viene a nosotros es el Hijo de Dios, el Espíritu que obró en el seno de una mujer y que fecundó ese seno y dio a luz este niño. Sí, que nos hace entender tantas cosas, ¿no es cierto? Tantas cosas que en principio y muchas veces quizá no nos gustan de acuerdo al paladar que vamos desarrollando en una vida ajena a Dios, y que nos hace degustar prioritariamente cosas que no son precisamente aquellas que nos viene a proponer Dios a través del niño. Del niño que es Dios, por supuesto, y que no solamente propone, sino que si propone y aceptamos la propuesta, como hizo la Madre, como hizo María, entonces obra en nosotros cosas que trascienden, como dijimos al principio, el límite de la pura o mera racionalidad, que es importante, es muy importante, inclusive en el terreno de lo que llamamos la inteligencia natural, muchas veces con coeficientes intelectuales por parte de algunos privilegiados, que llega, como ha llegado a través de la historia de la humanidad, a descubrimientos que realmente han sido utilísimos para toda la humanidad. Pero acá hablamos de otra cosa, de algo que está por encima, de algo que es mucho más, de algo que trasciende la muerte, de algo que hay que entenderlo más allá del esquema químico, biológico, fisiológico, inclusive filosófico que podemos hacer en el terreno de la especulación intelectual. Algo que está más allá y que tiene que ver con algo que también está más allá de la mera experiencia humana, a través de lo que queremos desarrollar y ser en este mundo en que estamos, fuera de este conocimiento que nos viene a traer y revelar el niño. Sí, queremos logros a partir de lo que racional o humanamente entendemos, y que sería el éxito de proyectos que nosotros mismos, ¿no?, proyectamos, por la redundancia, para ser lo que llamamos felices en la captura del objetivo buscado. Más allá de todo esto que no termina en vida y plenitud de vida, que termina en la muerte necesariamente, está este proyecto del niño, este que viene a nosotros, y aquí viene precisamente lo que estás haciendo vos, Fabián, en esta pregunta y a través de este análisis que hiciste. El pesebre y la cruz. Uno diría, ¿hay alguna semejanza, equivalencia entre el principio y el fin de esta existencia por parte del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros? Porque uno diría, bueno, un nacimiento así, sí, no, en realidad no. Claro, uno diría,
Y bueno, obviamente, humanamente hablando, siempre elegimos un lugar que nos ofrezca todas las seguridades a la madre y al hijo, ¿no es cierto?, de que todo va a salir bien. Un sanatorio caro, un sanatorio bien equipado, con todas las garantías, seguridades, claro. Una muerte digna, sí. Una muerte con, inclusive, como podría ser que es saludado en el momento de su partida, aunque no se dé cuenta de todo eso, ¿no? Por todos aquellos que lo han ovacionado en el curso de su existencia temporal, que lo han alabado, que lo han realmente elogiado prioritariamente siempre. No, es un principio poco pensado en función de proyectos humanos para la felicidad, y un final finalmente no querido por nadie. Morir de la manera en que va a morir este que hace todo en todos tampoco es lo que más nos agrada. Lo vamos a desarrollar todo esto durante el curso del año litúrgico, Fabián, como lo venimos haciendo desde hace años ya. Y lo vamos a ir viendo y vamos a ir encontrando, porque lo hay, sobradamente lo hay, las razones que tiene Dios que la razón no conoce, y que son las superiores razones por la cual el que hace todo en todos lo hace de esta manera, y por lo cual de esta manera es como hay que hacerlo, porque no hay otra manera de hacerlo. Y solamente puede hacerlo aquel que puede y quiere, y que quiere y puede la vida porque es la vida, y quiere y puede lo mejor porque es lo mejor, y quiere y puede lo mejor y la vida en cada uno de nosotros porque es lo mejor para cada uno de nosotros. Desde la humildad, desde el servicio, siempre lo decimos, desde la mansedumbre, desde todo eso que es en nosotros el tesoro, la riqueza más preciada y apreciada por aquel que hace todo en nosotros. Este niño que viene ahora, que va a comenzar su obra, en brazos de la persona de fe, en brazos de la madre, la primera que tuvo fe, la que dijo: he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué palabra? La palabra que era en el principio. ¿Qué palabra? La que en el Génesis dice: dijo Dios, palabra. Hizo Dios, hizo por la palabra. Y vio Dios. ¿Qué vio Dios? Que lo que dijo e hizo es bueno. Por eso decimos, sigue siendo buena la naturaleza del hombre, sigue siendo buena. Lamentablemente, estamos con una voluntad pervertida, inclinada, que le cuesta mucho levantarse. Y el que lo puede hacer es aquel que lo hace, el único, el Dios que viene, el Verbo que se hace carne, el que habita entre nosotros. Pero hay que recibirlo, así como lo recibe la madre en sus brazos, bien arropadito en un pesebre, bien cuidado, protegido por los brazos de la madre, por la fe de la madre, los brazos de la fe, y por la custodia permanente del Padre que está cuidando la situación, protegiéndola. Todo eso elegido por Dios, todo eso hecho por Dios, todo hecho en Dios y por Dios en nosotros. El niño en todos. Y finalmente todos en ese niño al que vamos a celebrar ahora de la manera en que debe ser celebrado. En un pesebre preparado ya desde la oración, desde una fe cierta, y en los brazos de la fe, de nuestra fe. ¿Creemos que el niño vino a nosotros? ¿Creemos que este que murió y resucitó ha sido aquel que ha hecho todo en todos y eso proclamamos? Está la salvación entonces al alcance de nuestra mano. La pone aquel que viene. Parece lejos, sí, inalcanzable, pero está en nuestros brazos si hay fe, como en los brazos de la madre. Y en nuestro corazón si es un verdadero pesebre, como solamente Dios hace si ve en nosotros esa mansedumbre, esa obediencia, si ve en nosotros precisamente ese servicio, esa fe de los pastores que se acercaron a alabarlo.
Mucho para decir, claro está, Fabián. Lo vamos a ir diciendo de a poco. Adelante vos. Muy bien, y vamos a ir en un apartado, en este especial de Navidad, desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, va a descansar, y el lo tiene el señor Miguel Carreras, va a trabajar Silvia Patricia en la operación técnica, pero antes queremos hacer un alto en la huella, un alto en la actividad, un alto en el camino y personalizar, agradecer en estos nombres a los cientos y cientos de oyentes que nos acompañan a lo largo y a lo ancho, no solo de Argentina, sino del resto de Latinoamérica, a través de las bondades de Internet, de la página web de Radio Fe Latina. Agradecerles en forma personalizada a estos hermanos y hermanas que nos han acompañado a lo largo de todo el año. En ellos está sintetizado porque hay cientos más de oyentes de uno u otro lugar, y los quisimos resumir así, esperando ser bien recibidos y que el resto de nuestro auditorio no entre justamente en este programa de Navidad en celos. Por eso le vamos a agradecer a Liliana Domínguez, por eso a Gabriela Ali, por eso a Rocío Nájera, por eso a Zoila, a Sofía Sanabria, a Margarita Romero, a María Guadalupe y a Fabián Pagnato, ¿sí? En el nombre de todos de los que acabamos de mencionar, el agradecimiento a tantos hermanos y hermanas que nos han acompañado y han dado sentido, empuje y estímulo a este espacio semanal a la luz de la palabra de Radio Fe Latina. Para ellos, entonces, la dedicatoria musical, trabaja Silvia Patricia, la operación técnica, en la elección musical, nada más y nada menos que Vamos Pastorcillo, en la interpretación de Martín Calvo. No sé si
claros, Miguel, pero digo, feliz Navidad, si no nos vemos, felices fiestas, es un saludo recurrente y digamos repetido, casi como copiar y pegar de la PC, ¿sí? Pero cuando está, hermana, que tengas una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, es profundo, es honesto, es franco con quien lo dice y quien lo va a recibir. ¿Cuándo podemos dar ese paso, ese salto de calidad entre la rutina de, bueno, si no nos vemos, felices fiestas o felicidades, o que tengas una feliz Navidad, dicho de puro compromiso, ¿sí? Casi con la boca entrecerrada, a esa feliz Navidad, hermano, feliz Navidad, hermana, que nace de lo profundo de nuestro corazón? ¿Cómo saltamos esa valla, Miguel? Mira, feliz Navidad, ¿no es cierto? Feliz Nochebuena. Como diría Kant, el filósofo, hoy estamos medio filosóficos. Lo bien que hacemos. Sí, Lo bien que hacemos. sería una tautología. ¿En qué sentido? Decimos en el seno del sujeto lo mismo que decimos en el seno del predicado. Es un volver a decir lo mismo. Porque felicidad y Navidad es lo mismo. Felicidad y Nochebuena es lo mismo. Claro que feliz la Navidad, es lo más feliz, es la plenitud de la felicidad. Decimos Nochebuena, Navidad, es lo que vamos a celebrar. Ahora, si lo que decimos, y un poquito aplicando las palabras paulinas que decimos, y hemos comentado quizá al final del primer bloque, Fabián, cuando decía San Pablo, sí, con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Claro, porque si con el corazón creemos realmente. Y esto aplicado, digamos, al final temporal que tiene en este mundo aquel que viene y recibimos en la Navidad, el niño, el Verbo se hizo carne. Bueno, finalmente, como tal, el Verbo padece, sufre, ¿no es cierto? Muere en la cruz. ¿Creemos que murió? Sí, claro que creemos. ¿Pero creemos que resucitó? Sí, claro. ¿Y a dónde lo creemos? Y en el corazón lo creemos. Si con el corazón lo creemos, dice San Pablo, con este pesebre que tenemos preparado ya para recibirlo al niño, y con la boca lo confesamos que Cristo murió y Dios lo levantó de entre los muertos, que murió y resucitó, y con la boca proclamamos esto, entonces está en nosotros la salvación. Pero lo creemos con el corazón. Este corazón ha sido el pesebre que lo ha recibido, ha comprobado, ha experimentado, ha experienciado que es feliz el momento. Y bueno, entonces tenemos derecho a proclamarlo. Es que no cabe otra cosa que decir eso, porque hemos experimentado la mayor felicidad que como humanos podemos experimentar. Viene a nosotros aquel que es el autor de la vida en nosotros. Viene, vuelve la vida perdida. Y no hay mayor felicidad ni riqueza que esa. Y no menos que esto podemos aclamar, proclamar y saludar a aquellos a los cuales empezamos a ver de otra manera. ¿Cómo que lo vemos? Como hermanos nuestros, como iguales a nosotros, como dignos del beso y del abrazo que les vamos a dar. Como quien está recibiendo desde el abrazo a aquel que vino a abrazarnos a todos desde la cruz. Es un momento que realmente, uno diría, es un momento que separa, que divide, claro que sí. Separa la muerte de la vida definitivamente, viene la vida, afuera la muerte. La vida en nosotros nace, como nace un niño en la esfera de la fisiología humana, sí, claro, pero nace de una manera sobrenatural, trasciende lo meramente temporal, terrenal, natural, como quiera decírselo. Nos ingresa otra vez en la esfera de lo universal, de lo que es propio, de lo que solamente puede hacer aquel que hizo todo en todos, que hizo el universo mismo, y que nos hizo a nosotros a imagen suya, nos hizo a nosotros como el que hizo todo.
Fíjate vos, si decimos que Dios es el autor de todas las cosas, en Él somos autores también nosotros. Como diría, coautores, sí, así nos quiere. Así quiere un padre a sus hijos, y así debe querer un hijo a sus padres, en quien debe encontrar el ejemplo absoluto, total, de todo aquello que el Padre es y hace. Eso implica el nombre, precisamente. ¿Qué es santificar el nombre? Bueno, reconocer en Dios quién es y qué es lo que hace. Quién es y qué es lo que hacen todos nosotros. Y lo que hacen todos nosotros es lo que viene a ser. Ahora como niño, claro. Empieza desde el principio. En esta niñez también que empezamos nosotros, bueno, a dar nuestras primeras quejidos, a vivir una vida verdaderamente autónoma, dependiente sí, en brazos de mamá, claro está todavía, pero de la mamá que nos cuida, que sabe cómo cuidarnos, que nos cuida como Dios quiere ser cuidado. Porque también en ella está Dios obrando, y está en todos, y todo es de Dios. Y finalmente nosotros somos de Dios, y somos en Dios, y somos partícipes de Dios. Este es un misterio que revela en nosotros el mismo que viene, que nos hace, que nace, que crece, que muere en nuestra muerte y que resucita la vida en plenitud para la gloria en todos nosotros, la misma que Él tiene. El galardón es el mismo en nosotros. No poco es este misterio, Fabián. Empezamos de a poquito, feliz Navidad, como vos bien decís. Sí, claro, que ese feliz Navidad y del mismo que tomemos conciencia de qué estamos hablando, qué estamos deseando, para el otro y para nosotros, porque es el deseo de Dios, que por otra parte es el que viene. No vamos nosotros a Él, viene Él a buscarnos. Él viene a nuestra pobreza, no es que subamos a la riqueza que solamente está en Él. A Él no le falta nada, a nosotros nos falta Él, que es el todo y en todos, y la riqueza que nos trae, la riqueza que es la vida que está en Él y es Él en nosotros. Feliz Navidad, Fabián. Feliz Navidad, señor Miguel Carreras. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir al mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero todos los que la recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué implicancia tiene este texto tan profundo que muchas veces nos cuesta llegar a su centro, a su corazón, a la profundidad de su connotación? ¿Cuál es la connotación, valga el juego de palabras, de este texto tan profundo de Juan que leemos este domingo de Navidad, Miguel? Esto de la palabra, al principio existía la palabra, equiparada a la luz, el contrapunto con las tinieblas, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Vos seguramente lo vas a explicar mucho mejor. Es más o menos lo que hemos estado conversando, Fabián, que es lo que conversamos durante el curso del año generalmente también. Estamos ingresando ahora en un texto de altísima teología, el texto de San Juan, ¿no es cierto? Siempre decimos el Evangelio juanico es un evangelio para adultos, para cristianos crecidos, madurados en una fe realmente elevada. Bueno, y entonces Juan llega a decir cosas como esta, que muchas veces en las primeras lecturas que hacemos, cuando todavía estamos en los pasos iniciales, mucho no entendemos. Ya en un nivel más elevado de nuestro conocimiento, cuando ya verdaderamente podemos ser sabios administradores de la palabra de la justicia, porque tenemos los sentidos entrenados en
en el discernimiento, ¿no es cierto?, del bien y del mal, en la palabra de la justicia, llevamos a comprender y podemos de alguna manera, uno no diría explicar, ¿no es cierto?, vivir sobre todo. Y esa sería la explicación que hace Dios en nosotros. Las tinieblas, la luz, la palabra, vino a los suyos no lo recibieron. Claro, en un análisis inmediato uno dice, vino a los suyos. ¿Quién vino a los suyos? ¿Aquel que era la palabra en el principio? Sí. Vino a todos en realidad, pero ¿por qué prioriza a los suyos? Porque primero vino siguiendo el orden que él mismo estableció y por una razón que trasciende toda razón, por aquello de que Dios tiene razones que la razón no entiende, ¿no es cierto? Sí, por un principio de orden que Dios guarda. Vieron los israelitas, sí. Siempre decimos, nuestro Señor era israelita, de la tribu de Judá, nacido en Belén de Judá, igual que el rey David. Por eso el que cuidó a la madre y al niño, ¿quién era? José, un hombre que de la casa de David también. Todo esto estaba escrito, anunciado, profetizado. Para aquellos que han sido lectores permanentes, ¿no es cierto?, inspirados de las Sagradas Escrituras, uno diría, no hay novedad. Y la novedad es precisamente, sí, la buena nueva, es lo mismo, permanentemente renovada y en nosotros, sorpresivamente también, revelada a medida que vamos descubriendo cosas nuevas de modo permanente, porque así lo hace Dios, nos sorprende siempre. Y de repente vemos, como en esta lectura, Fabián, cosas que quizá en otro momento leímos desde una visión lejana, ¿no es cierto?, por no decir muchas veces errónea, porque en nosotros prevalecieron en otro tiempo, quizá mucho más que ahora, esas tinieblas de las que habla aquí San Juan, ¿no es cierto? Las tinieblas impiden ver la luz, pero quitadas las tinieblas, si lo hace Dios, progresivamente nosotros, a medida que ve, y encontrando quizá mayor comodidad en este corazón que le ofrecemos, en esta habitación que preparamos para Él, entonces nos va diciendo cosas como un padre que ve crecer a sus hijos, que los ve llegar a la adolescencia, a la juventud, y con el cual puede ya conversar de cosas que como niño no podía. Bueno, ahora Dios habla con nosotros, aquellos que han madurado, que son adultos en la fe, de cosas mayores. ¿Las podemos entender? Claro que sí. Las debemos vivir y si no, no las entendemos. Si las vivimos, las conocemos. Y conocemos a aquel que decimos es nuestro Padre y nos comunica todo. Sí. ¿Y Él nos conoce mejor a nosotros? Sí, también. Nos quiere conocer en el plano en que estamos, en el momento en que entre nosotros, el Padre Celestial y nosotros, se establece la conversación, eso que llamamos la oración. Estamos hablando como hijos adultos de un Padre que quiere en nosotros la plenitud de esa adultez para llevarnos a la plenitud de la vida que es Él. Él en nosotros, claro está. Fabián. Muy bien, Miguel. Vamos a compartir en este segmento final este texto que también forma parte de la liturgia de este domingo de la Natividad del Señor, del profeta Isaías, que vimos compartiendo a lo largo de este tiempo preparatorio a la Navidad, de este tiempo de Adviento. Isaías en su capítulo 52, versículos 7 al 10. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación, iniciación, tu Dios reina. Escucha, tus centinelas levantan la voz, gritan todos juntos de alegría, porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sión. Derrumban en gritos de alegría ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo. Él redime a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones. Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Y qué palabra, ¿no? Nos está diciendo todo, Fabián. Fíjate que todo lo que hemos balbuceado en nuestro diálogo, aquí queda, uno diría, petizo, ¿no?, comparado con la magnitud de lo que nos dice Isaías, que es lo mismo, pero dicho con un grado de inspiración profético, verdaderamente
varón de Dios. También lo somos nosotros por la fe, ¿eh? Pero acá tenemos la palabra inspirada, como nos ilustra, y yo te diría, un poco usurpando tu posición en la conducción, que pone un corolario a todo esto, esta palabra, ¿no? Y qué corolario, qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso esto que nos dice el profeta. Y está para este domingo también, y lo vamos a meditar naturalmente siempre bajo oración. Como todas las lecturas, ¿viste? Está la de Isaías 7:14, está también la de Isaías, creo, 9, 1 al 10, me parece, para estas lecturas, que tenemos que considerar siempre. Bueno, es un material inmenso, riquísimo. Fabián, lo vamos a disfrutar, ¿eh? Bien. A ver, Miguel, cuando uno hace alguna pregunta por ahí, hace un montón de comentarios previos que bien podrían ser obviados, que bien se podrían ahorrar, porque es verdad que uno no está buscando que, en este caso, el señor Miguel Carreras, un interlocutor sumamente válido, nos diera una respuesta a modo de receta de cocina. Pero ¿cómo aplica, Miguel? Te escuchaba a lo largo de todo nuestro encuentro, ¿cómo aplica aquello que en las misas de Nochebuena hemos escuchado y hemos leído? El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz, porque de alguna manera el pueblo, los pueblos, más allá de algunas efímeras y lógicas y válidas alegrías como un campeonato mundial y demás, en líneas generales, al haber prescindido de Dios en su vida, caminamos en las tinieblas. Una pandemia que no termina de abandonarnos, de alejarse, una guerra extremadamente irracional y extendida, demasiada población que no tiene lugar en la posada. En Argentina el 50% de la población pobre. Eso es estar en las tinieblas, ¿sí? ¿Cómo ve ese pueblo esta gran luz en esta Nochebuena, en esta Navidad? El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. ¿Cómo logro destaparme los ojos, sacarme la venda, en muchos aspectos dolorosa, angustiante, de una realidad que acosa, y poder ver esa gran luz que ilumina y que hace ver las cosas con un nuevo rumbo, con un nuevo color, con un nuevo brillo en última instancia? ¿Qué hace ver las cosas? Nada más y nada menos. Claro, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Él era la luz. La luz es la vida que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Las tinieblas no recibieron a la luz. Fíjate vos que en tinieblas andamos todos. Hasta que nos llega a nosotros Navidad, esa gran luz, seguimos en las mismas tinieblas. Y seguimos avanzando en tinieblas. Quiere decir que toda nuestra experiencia, a través de este camino que desarrollamos fuera de la luz, es un camino en tinieblas. Las tinieblas que finalmente también tienen una consumación. Y la consumación de las tinieblas es la muerte, no es la vida. La gran luz por eso viene a nosotros. Vienen a iluminar un camino que desconocemos, que no podemos ver. No podemos ver porque las tinieblas impiden nuestra visión. Esa ceguera espiritual, ¿no es cierto?, que nos impide ver y seguir el camino de la luz, el camino iluminado por la luz, el camino que es este que viene a nosotros. Es camino, es verdad, es vida, es luz, es vida en la luz y a la luz de la luz. Hay que recibirlo, si no seguimos en nuestras tinieblas.
Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y cuando uno dice viene a los suyos, a prima facie siempre aplicamos al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que negó a su Mesías. Sí, pero vamos a ser más abarcativos, más universales, como quiere el Señor, porque la salvación la trae a todos. El mundo está en tinieblas, ¿eh? Todos los pueblos somos partícipes de esas tinieblas. Y viene a quitar las tinieblas de todo el mundo, de todos los tiempos, de todos los hombres, varones y mujeres. Viene a quitar esas tinieblas que impidan en nosotros la luz y la luz de la vida. Lo hace todo en todos. Volvemos siempre a repetir el mismo criterio y el mismo contenido muy rico dentro de ese criterio con el cual expresamos conceptualmente estas cosas. Estas cosas que tenemos que vivir para darle el contenido vivo, ¿no es cierto?, y hacer posible en nosotros lo que solamente puede hacer aquel que viene. Pero hay que creerle. Pusimos el ejemplo de los pastores, humildes pastores, sí, permanentemente puesto por la Sagrada Escritura. Todos los varones justos que nos propone la Escritura Sagrada eran pastores, era su oficio. Recordemos, lo fue Abraham, lo fue Moisés, lo fue David, lo fue Jesús. Pastores de ovejas. Seamos ovejas, por lo menos, Fabián, ¿eh? Sigamos al pastor de la luz. Señor Miguel Carreras, si es un gusto encontrarnos a lo largo del año, cuanto más lo es, lo constituye, forma parte este gusto en esta Nochebuena, en esta Navidad. Que tengas una hermosa y santa Navidad junto con Silvia Patricia, junto con los tuyos, que el espíritu de este Salvador, de este Mesías, de este Manuel, de Dios con nosotros, los acompañe en esta jornada, en estas jornadas y en todas las jornadas, y si él así lo desea, nos encontraremos dentro de 7 días, ya inaugurando un nuevo año. Nos encontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro de la luz de la palabra, Miguel. La más hermosa de las Nochebuenas, de las Navidades, para vos, para los tuyos, para nuestros queridos hermanos y hermanas oyentes. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere, muchas gracias. Feliz Navidad. Hasta entonces, Fabián, igualmente feliz Navidad para vos, para todos los tuyos, para toda la audiencia, para todos aquellos que realmente en todo el mundo realmente celebran con un corazón abierto a la fe esta Navidad, este nacimiento a la vida, esta luz que viene a nosotros. Hasta el domingo, Dios mediante, siempre quiere el Señor. Abrazo, Fabián. Feliz Navidad. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.